en este momento. Bueno, ya un poco nos presentamos la clase pasada y como les decíamos en la presentación de la materia, el objetivo de esta materia particularmente es conversar un poco sobre algunos conceptos que van a ver a lo largo de la carrera y traerlos de alguna forma a segundo año para que ustedes ya se vayan familiarizando con ciertas terminologías y con ciertos conceptos. Uno que consideramos muy interesante y muy importante la materia es naturalmente el de instalaciones eléctricas. ¿Sí? Nosotros tenemos la unidad 2, tal vez la más extensa en la materia, compuesta por una serie de temas muy importantes: conductores, canalizaciones, instrumentos de medición, protecciones y finalmente las máquinas, ¿no? Que hablábamos el otro día, que era tal vez el segmento que más nos ocupa en esta materia. ¿Sí? Hoy nos vamos a enfocar en el tema conductores y canalizaciones. Bien, tal vez todo lo que conversemos en el día de hoy sea algo, no quiero decir repetitivo, pero sí un refresco de lo que vieron el año pasado con los profesores de Integración Eléctrica 1. Y la idea es expandir un poco los conceptos, ver tal vez, nombrar un poco lo que dice la norma y, bueno, naturalmente cuando hagan el trabajo práctico, el tema lo van a ver un poco más engrosado. El tema número 1, que es el de conductores. Empezamos hablando sobre qué es un conductor. Básicamente es un material eléctrico que ofrece una baja resistencia al paso de la electricidad. Algo bastante obvio, pero destacado a la vez. Las características que definen a los materiales conductores son naturalmente la conductividad eléctrica o, subversa, la resistividad. ¿Cómo clasificamos a los distintos cables? A los distintos conductores, mejor dicho, más que cables. Naturalmente por su función, qué objetivo van a realizar: transporte de energía principalmente, control, señales, etc. La tensión de servicio, algo sumamente importante, porque no son los mismos conductores los que se utilizan para muy baja tensión, como dice ahí, menos de 50 volt, o incluso los de muy alta tensión. La naturaleza de sus componentes, si es cobre, si es aluminio, el material aislante y demás, y por su aplicación específica, si la hubiese, ¿no? Por ejemplo, si es para instalaciones dentro de edificios, redes de distribución, como dice ahí, señalización, telefonía y demás. Bien, conceptualmente esta es la forma de definir, de alguna forma encasillar a los distintos tipos de conductores que existen. Los materiales conductores, en realidad hay un montón de materiales conductores. El tema es que hay algunos que son económicamente más rentables que otros. Si se fijan, dentro de los metales, el que menor resistividad tiene es la plata, pero naturalmente la plata es un material precioso y tiene un costo mucho más oneroso que el que podría llegar a tener otro tipo de conductores. Por eso, si bien aparece como en esta tabla como el número 1, tal vez no sea el económicamente más rentable. Tenemos la plata, el cobre, el oro, aluminio, wolframio, níquel, hierro, también el hierro es conductor, platino y plomo, ¿sí? Ustedes van a ver que estos materiales no todos se utilizan para no todos tienen la misma utilización, porque incluso hay conductores que son de platino, hay conductores que son de wolframio o incluso de oro, pero eso a veces tiene que ver con las características propias del material en sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, el platino, que en la antigüedad se usaba mucho en los distribuidores de los coches, era muy utilizado porque justamente resistía muy bien el arco eléctrico de las aperturas introducidas en el distribuidor. Entonces, si bien no era el mejor material conductor, tenía características eléctricas que lo hacían muy bueno para esta finalidad. Bien. Después tenemos materiales semiconductores, y acá quisiera hacer un gran paréntesis. Los materiales semiconductores es un tema en sí mismo, algo que se trata mucho en electrónica en la carrera, y son materiales que de acuerdo a ciertas características de los sistemas eléctricos tienen la posibilidad de conducir la corriente eléctrica o interrumpirla según su organización eléctrica. Y naturalmente tenemos los materiales aislantes, que son los que tienen una altísima resistividad al paso de la corriente. El vidrio, el cuarzo,
el azufre, el teflón, el caucho, la madera, el carbón, etc. ¿Sí? Lo mismo, acá pasa exactamente lo mismo que los materiales conductores. Tenemos materiales que son económicamente más rentables unos que otros y se los usa de formas distintas. Ustedes pensarán, ¿el vidrio se usa? Y la realidad es que se usa los vidrios como materiales aislantes. Los aisladores de alta tensión, en muchos casos se utiliza el vidrio. ¿Sí? No sé, Mercedes, si querés contar algo acá de tu experiencia de alta tensión. No mucho más de lo que dijiste vos. Sí, se usa también la porcelana, el vidrio, como materiales aislantes. Uh-huh. Sí, sí. Hay muchos materiales aislantes que uno cree que ya no se usan más, pero para casos muy particulares, por ejemplo, hablando de material conductor también, la plata, si bien nadie va a hacer una línea de alta tensión de kilómetros y kilómetros con conductores de plata, también se utiliza para casos muy específicos por su característica propia, obviamente no a gran escala. Lo mismo que el vidrio, no van a encontrar un cable aislado en vidrio, pero por ejemplo para los aislantes, los aisladores de alta tensión se usa el vidrio, dentro de otras cosas, ¿no? También hay polímeros, materiales más modernos, si se quiere decir, pero para casos específicos se sigue usando el vidrio, sí, como también se sigue usando la plata. Bueno, también una referencia, ¿no? El cobre es muy utilizado en conductores, en terminales de, de conexión en muy extra baja tensión por su resistencia o su permeabilidad a las altas frecuencias. Si uno desarma una computadora va a ver que los terminales de conexión de los, por ejemplo, microprocesadores están bañados en oro, justamente por eso, porque pueden manejar de una mejor manera las altas frecuencias. Bien. Sigamos. Materiales aislantes. Más convencionales, ¿no? O sea, acá hay una gran cantidad, pero vamos a hablar de los que tal vez industrialmente se utilizan más, ¿no? Los materiales de aislamiento termoplástico. Termoplástico significa que primero hablan de su flexibilidad y su estabilidad, o sea, su evolución flexible en función de la temperatura. Es decir, son materiales que no resisten altas temperaturas, pero en todo su rango de utilización son materiales que mantienen una alta flexibilidad. Uno es el PVC, el policloruro de vinilo, el polietileno de baja densidad, el PVD, el neopreno, ¿sí? El PCP. Y después tenemos los materiales termoestables. Termoestable, como su nombre lo indica, significa que a lo largo de su rango de utilización térmico son materiales que mantienen las características de material aislante de una mejor manera que naturalmente los materiales termoplásticos. Y el objetivo de estos materiales es tal vez llegar a extremos de temperatura mucho más elevados o tener características diferenciadoras de los anteriormente mencionados. El más conocido es el polietileno reticulado, XLPE, este lo van a ver hasta el hartazgo, porque es uno de los materiales aislantes más utilizados en conductores. El etileno propileno, EPR, también muy utilizado, mucho más flexible que el polietileno reticulado, pero bueno, de utilizaciones más acotadas. Cable revestido en mineral aislado, ya esto es algo un poco menos usual. El politetrafluoretileno, PTFE, increíble que no me haya trabado en eso. Un material también no tan utilizado, pero que existe y convive entre los materiales utilizados en materiales aislantes. Algunos materiales aislantes completamente distintos de estos que estamos hablando, el papel impregnado con mezcla no migrante, esto parece algo loco que estamos diciendo, pero nos van a tener que creer que existían conductores de estas características de papel impregnado normalmente en aceites o materiales plásticos para aumentar sus características dieléctricas. Ya es algo que prácticamente ni se usa, pero es importante que conozcan que existe. De hecho, hay cables en servicio de estas características. Muchas distribuidoras tienen cables. Iba a decir, Ahí está. iba a decir justamente eso, o sea, uno Adelante. cree que no se usa, pero Edenor, Edesur, más Edesur, tiene un montón de cables de alta tensión, o sea, en 132 kilovolt, aislados en aceite. Llevan un trabajo
de mantenimiento increíble y de a poco se están cambiando, ¿no? Por más bien otro material aislante, pero tienen un montón. De hecho, Edesur tiene hasta su propio, tiene un departamento de mantenimiento de cables en aceite aparte del área de mantenimiento general, así que imagínense que tienen unos cuantos. Digo que es un trabajo, un mantenimiento constante, y cuando digo constante, es que, por ejemplo, uno de los cables que salía de la central costanera, una de las centrales más grandes de Capital Federal, uno de los cables de 132 era aislado en aceite, y una vez por semana iba la cuadrilla de este área de mantenimiento que les mencionaba y tienen como unas bocas para rellenarlo, ¿no? Básicamente porque, bueno, son cables viejos y por la tecnología esta del aceite, por más que uno le haga mantenimiento, van perdiendo y como vamos a ver, ¿no? Cuando pierde un trafo o un cable, el aceite, que es el material aislante, lo que se produce es que no solo se deteriora, sino que puede salir de servicio. Así que permanentemente los están rellenando. Perdón, profe, como para agregar algo que se me acaba de ocurrir o me acabo de dar cuenta también, en electrónica se usan capacitores impregnados en aceite. O sea, es un método que se usa en otro tipo de aplicaciones y tensiones, se usa, digamos. Sí, sí, se usan. Bueno, transformadores chiquitos hay todavía aislados en papel impregnado. Obviamente que están dando paso a otro tipo de tecnología, pero sí. Bueno, capacitores hay unos cuantos. Gracias por el aporte, ¿verdad? Sí, los capacitores en sí mismos también son como un rubro aparte, porque incluso usan materiales que, no me quiero adelantar mucho a esto conceptualmente hablando, pero los capacitores incluso usan materiales que para otro tipo de aplicación están prohibidos, como ser, no sé, el PCB. El PCB, que era un material aislante, tal vez uno de los mejores materiales aislantes que se encontraban en la industria, hoy está naturalmente en desuso porque produce cáncer, básicamente, algo muy importante, por lo que lo sacaron, pero en transformadores de alta tensión se sigue utilizando. Hay muchos en servicio, pero como es un elemento sellado, que no, teóricamente no hay una pérdida teórica de su carga y sus características, bueno, se puede seguir utilizando, básicamente. Bien, sigamos. A ver, otros materiales aislantes. Bueno, naturalmente lo que hablábamos antes, ¿no? El papel impregnado con aceite fluido y el más utilizado, aunque no lo crean, el material aislante por excelencia, el aire. El aire está presente en todas las aislaciones de líneas aéreas, básicamente. ¿Sí? Todas, me parece que arriesgué demasiado, diría la mayoría. Porque incluso hay conductores, líneas aéreas con conductores aislados. Pero la gran mayoría son con cables aislados directamente en aire, separados con separadores como de vidrio, de porcelana, como habíamos conversado antes. Bien, ¿cómo está compuesto un cable? ¿Sí? ¿Cómo conformamos el cable en sí mismo? Bueno, básicamente necesitamos un material conductor, naturalmente, y su material aislante, su primera vaina aislante. Podría tener una segunda, que en este caso, como el que está en la imagen, podría ser una vaina exterior, PVC, polietileno, el caso que sea. Después tenemos los cables armados. Los cables armados también están constituidos naturalmente por un material conductor, cobre, aluminio, dependiendo de la utilización, un material aislante, PVC, polietileno y todos los que mencionábamos antes, una armadura, que el objetivo principal de la armadura en estos casos, en algunos casos, perdón, mejor dicho, es brindarle una protección mecánica al conductor para tratar de evitar que, si está dispuesto directamente sobre el terreno, no se lesione frente a un accionar sobre el terreno. O sea, por ejemplo, el cable está tendido en una fábrica, en una planta, y por un trabajo que se hace de remoción de terreno, viene una retroexcavadora y golpea el cable. Bueno, el cable de alguna forma tiene que estar protegido contra esas eventualidades, y la forma de protegerlo, la forma más sencilla de protegerlo,
al cable en sí mismo es pedir un cable con armadura. Bien. Y naturalmente una vaina exterior para recubrir el cable en sí mismo. Luego están los conductores completamente desnudos, el cable desnudo, algo que mencionábamos antes. En este caso, si bien es puramente conductor, hay un alma de acero que se utiliza justamente para tender el cable. Si ustedes prestan mucha atención cuando ven una línea de alta tensión o incluso de media tensión, van a ver que en las zonas de los postes el cable está naturalmente traccionado por los tensores que están en el poste, pero si observa qué es lo que pasa ahí con el cable, van a ver que del cable sale como una suerte de cable interno, que es donde se monta donde se montan los soportes, ¿no? Toda la soportería del cable en sí mismo. Y el conductor pega una vuelta, tiene una pequeña curva hacia el otro extremo del poste. Ahora lo vamos a ver en una imagen que viene más adelante, pero ese es el concepto. Naturalmente, además del alma, está el material conductor, que en la mayoría de los casos es de aluminio. No, ya no arriesgo más para decir que son en todos los casos. Digo la mayoría porque incluso hay cables de aluminio, de cobre, perdón. Los cables de media tensión, ¿y por qué los mencionamos? Porque naturalmente los vamos a trabajar en nuestros proyectos, en el proyecto que vamos a hacer, ¿no? El cable de media tensión naturalmente está compuesto por un material de cobre, aislante, un material conductor, que puede ser cobre, aluminio, en la mayoría de los casos, acá también se apela al aluminio por cuestiones netamente de costo. Después hay una pantalla semiconductora, que el objetivo de esa pantalla semiconductora es el de homogeneizar el campo eléctrico que tiene ese conductor de cobre. Esto que les estoy diciendo me lo tienen que creer como un acto de fe. ¿Se acuerdan de los actos de fe que mencionábamos el otro día? Bueno, tiene que ver con el concepto de cómo se distribuyen esas líneas de campo dentro de la pantalla semiconductora. Es algo que se ve en la materia de teoría de los campos. Bien, pero el concepto es si el cable está, supongamos, tendido directamente sobre la Tierra está a cero potencial. Y lo que puede pasar es que, por cómo es la concentración del campo eléctrico, la sección que está directamente en contacto con la Tierra va a presentar una acumulación de campo eléctrico mayor que la que no está por fuera. Si están viendo física 2, eso lo ven como la teoría de los dos puntos a distintos potenciales, y van a ver que las líneas de campo eléctrico se distribuyen de formas distintas dependiendo los extremos donde estén. Y bueno, básicamente eso lo que hace, o sea, cuál es el efecto sobre el cable en sí mismo, deteriorar la vaina aislante. Es por eso que se pone esta pantalla semiconductora, que el objetivo es que la distribución del campo eléctrico sea lo más homogénea posible en toda su sección. Bien. Naturalmente después viene un material aislante, que en la mayoría de los casos es polietileno reticulado, otra segunda pantalla semiconductora de seguridad y una pantalla metálica de cobre principalmente, que suele ser la tierra de este conductor de media tensión. De acuerdo al tipo de arquitectura de red eléctrica que se maneje, esa malla de puesta a tierra puede estar pantalla que tiene el cable puede estar conectada en ambos extremos, solamente en uno. Va a depender mucho de las características, como les decía antes, del sistema eléctrico donde esté conectado. Finalmente puede haber o no una armadura ahí de flejes de acero, naturalmente para proteger al cable, ¿no? Lo que hablábamos antes, y esa protección mecánica frente a la mala praxis tal vez de una instalación o incluso de la vida útil del conductor. Bien, canalizaciones. Se define como canalización a una canaleta, conducto, sistema, tuberías, todo lo que ven ahí, todo lo que dice ahí, que se utilizan básicamente para la protección mecánica y el tendido de los conductores eléctricos. En definitiva es la vía donde vamos a tender el conductor, que incluso funciona como elemento de protección, porque esa es la principal ventaja que tiene o el principal motivo por el cual se tienden los cables a través de una canalización. Si no, podríamos tender los cables
como se hacía en la antigüedad, y no estoy contándoles algo que vi, sino que algo que me contaron, los cables directamente soportados con pedacitos de madera en las paredes de los distintos edificios y casas y demás, ¿sí? Hoy ya se piensa la canalización como no solamente como un elemento de tendido, sino que también como un elemento de protección a los distintos conductores. Protección para el conductor y naturalmente para las personas y la instalación en sí. Como dice ahí, las canalizaciones protegen al conductor del medio ambiente, los esfuerzos mecánicos que pudieran tener, haciendo la instalación cada vez más segura, ¿sí? El objetivo es ni más ni menos. La canalización va a depender naturalmente del tipo de conductor que utilicemos. No son las mismas las canalizaciones para, por ejemplo, conductores totalmente desnudos que para los que están aislados. Las características eléctricas de la instalación. Hay una cuestión de profundidades, tal vez, si el cable va tendido, distancias a asegurar y demás. El tipo de instalación, si es de interiores, si es subterránea, si es aéreas, y naturalmente de su aplicación, porque hay canalizaciones que son pura y exclusivamente de una aplicación, ¿sí? Ahora cuando veamos un par, van a entender un poco más el concepto. Las hay desde cañerías, conductos, cable canales con tapas removibles, sin bandejas portacables, tendidos subterráneos directamente enterrados o a través de caños enterrados en el suelo, o incluso las líneas aéreas. Si hablamos de cañerías, tenemos cañerías metálicas y rígidas, también metálicas y flexibles, o sea, naturalmente es un fleje metálico recubierto por una vaina flexible. Cañerías plásticas rígidas, ¿sí? Y plásticas flexibles. Acá quiero hacer una salvedad. Y ustedes van a decir, che, pero las plásticas flexibles tal vez no se usan en cierto tipo de aplicaciones, como por ejemplo las domiciliarias, que eso es algo que dice el reglamento de la EA. Más allá de eso, sepan que existen, primero, y sepan que en alguna aplicación puede llegar a ser utilizable, ¿sí? No necesariamente porque dice que para una aplicación no se usa, no significa que no se pueda usar para todas. Entonces siempre es bueno saber qué es lo que hay y qué es lo que se ofrece como canalizaciones. Cable canales y conductos, ¿sí? Por un lado tenemos los cable canales o zócalo canal, donde se pueden disponer no solamente cableados de potencia, sino que también están pensados para control y demás, muy utilizado en instalaciones de oficinas y demás. Cable canales ranurados, acá ofrecen una protección mecánica mucho más reducida que la anterior, tal vez más utilizados dentro de tableros eléctricos para de alguna forma establecer las conectividades dentro de los tableros y hacerlo lo más prolijo posible. Y finalmente los llamados pisoductos, ¿no? Acá esto es como si fuese una canaleta, pero se tienden esos conductos sobre el piso que tienen ciertas tapas de inspección y se utilizan también, o sea, principalmente para alimentar máquinas, en lugares donde, digamos, las distancias son muy grandes y no se pueden disponer instalaciones aéreas, ¿sí? Bueno, bandejas portacables. Este es un gran tópico y un gran tipo de canalización, muy utilizada en varias aplicaciones. Las bandejas escalera, las más usadas para soportar gran peso de conductores y naturalmente conductores de altos niveles de tensión por su robustez, la forma en la que están construidas y demás. La bandeja perforada también es una bandeja muy utilizada en distribuciones principalmente de baja tensión, por sus características, por su facilidad para montar componentes y naturalmente para montar conductores. Bandejas de alambre, tal vez no son tan conocidas, se usan mucho en máquinas esto, montados sobre las máquinas. Práctica porque, bueno, las máquinas suelen tener distintos puntos de conexión y, bueno, la bandeja de alambre ofrece una protección mecánica ligera y la posibilidad de hacer disposiciones mucho más sencillas sobre las máquinas y demás. Y naturalmente está la bandeja plástica, ya sea rígida o flexible. Acá estamos hablando de un tipo de canalización
muy relativo a una industria, ¿sí? La flexible se usa también mucho en máquinas o en, bueno, sí, máquinas principalmente, máquinas, robots y demás. Y las bandejas plásticas rígidas se usan mucho en industrias, por ejemplo, que tienen que ser limpias, alimentos y bebidas y demás, en donde no se permiten tolerancias a la oxidación y demás. Entonces, volviendo un poquito para atrás con lo que conversábamos antes, ¿no? La canalización también es una consecuencia de la aplicación donde va a estar. No es solamente qué es lo que quiero proteger, sino que también es importante dónde voy a finalmente instalar el conductor. Subterráneos, naturalmente lo que mencionaba antes, el cañero, ahí ya sea directamente dispuesto el cable sobre una estructura de hormigón para poder hacer su canalización, o a través de distintos tipos de caños a los cuales se los deja dispuestos para poder llegar a los consumos, ¿sí? Esto que ven acá es sumamente utilizado en prácticamente todas las plantas industriales de gran porte, en donde hay que cubrir grandes distancias, moverse entre distintas naves y las posibilidades para hacerlo no permiten la de colocar una cañería o una bandeja. Bien. Y después tenemos el piso técnico, que normalmente el piso técnico es una ¿cómo decirlo? No es por sí solo una canalización, sino que es asociada a alguna más. Ahí lo ven con una bandeja. El objetivo del piso técnico es similar al de la bandeja de alambre, ¿no? O sea, tener mucha más facilidad para hacer distintos puntos de alimentación en una misma instalación, ¿sí? Supongamos que si sobre una bandeja se montan una gran cantidad de conductores y hay que hacer distintas salidas muy cercanas, el piso técnico tiene esa gran facilidad. Una gran utilización de este tipo de instalaciones es, por ejemplo, los centros de cómputos, en donde los racks para las distintas máquinas, cuando hablo de máquinas estoy hablando de computadoras básicamente, están muy cercanos uno del otro y son de gran consumo. Y hacer toda una instalación con cañerías para cada uno de los racks, sabiendo que existe la posibilidad de algún pequeño rediseño, resulta bastante antieconómico hacerlo con cañerías. Entonces se apela a este tipo de instalaciones en donde se eleva el piso donde donde van a estar las máquinas y se colocan estas bandejas y después el piso final, ¿no? Que es transitable básicamente. Incluso en algunas circunstancias este piso técnico se lo combina con elementos de frío y demás, ¿no? O sea, aplicaciones para el piso técnico hay más que una. Sí, se usa, por ejemplo, en las subestaciones de alta tensión, en la sala de comunicaciones, que es donde están, valga la redundancia, ¿no? Los equipos de comunicaciones, central telefónica, los switch. Se usa mucho el piso técnico, porque como tenés mucho cableado de fibra óptica que es delicada, conviene hacer un piso técnico y después poner bandejas plásticas por debajo para cuidar las fibras ópticas, los fluidos naranjas que le decimos, porque es mucho más fácil. Y aparte porque, por ejemplo, los switch, permanentemente uno está conectando nuevas bocas en los switches de comunicación, se amplía la línea, se amplía el tráfico, hay que tirar nuevas fibras ópticas. Cuanto más digital, mayor cantidad de fibras ópticas. Entonces conviene, porque lo que dice el profe, si uno tuviese que tirar, no sé, un cañero, por ejemplo, primero que la fibra óptica hay que evitar que se golpee, que se dañe, y con los caños que están ahí justamente en el cañero eléctrico, en la foto de la izquierda, a veces para un cable que sea muy delicado, no sé, la rebaba del borde, el manoseo, ¿no? del tendido la puede lastimar. Entonces el piso técnico se usa bastante en esos casos. Principalmente con eso que dice el profe, de que si uno va a conectar nuevas bocas, nuevas señales, es fácil. Uno levanta la tapa, que tiene que estar señalizada, ¿no? Las tapas que son más fáciles de levantar, buscas y es más, se tiende a mano muy fácil y se busca el nuevo cable, ¿no? Se usa bastante el piso técnico para esos casos. Correcto, o sea, estamos hablando de distintos tipos de aplicaciones para que un poco asocien, ¿no?
Y para señales débiles, naturalmente, no lo mencioné yo, pero lo mencionó ahí un poco la profe, es un método de canalización muy utilizado. Bien. Seguimos, la línea aérea. Y acá está un poco lo que les mencionaba antes. No sé si, Mercedes, acá me parece que vos sos la más indicada para comentar un poco todo. Líneas aéreas y el conductor, obviamente desnudo, nadie va a tener en línea aérea un cable aislado, salvo en algún caso excepcional, pero no tendrá sentido. Acá sí, el medio aislante es 100% el aire, por lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que se llaman las distancias eléctricas, que la vamos a ver más adelante, pero básicamente la distancia eléctrica que indica, bueno, qué distancia hay que mantener entre fase-fase, entre fase-tierra, para que no haya una descarga eléctrica, ¿sí? Entonces, si ven ahí en la foto de la derecha, ven los aisladores que se ven, bueno, eso ayuda a mantener cierta distancia entre los conductores, entre las tres fases, ¿no?, de los conductores. Nosotros teníamos un profesor que decía que era muy fácil darse cuenta qué nivel de tensión era una línea, ¿no? Vos mirabas cuántos subconductores y veías más o menos a ojo la línea, la distancia que separaba uno y otro, y te dabas cuenta qué tensión era la línea. Si van manejando, no lo hagan, ¿no? Pero si van de acompañantes, sí. Por ejemplo, para 132, la distancia eléctrica que evita que haya un corto, una descarga eléctrica entre conductores, es 1,5 metros más o menos, entre fase y fase. Entonces van a ver que en las líneas de 132, entre fase y fase, hay más o menos 1,5 metros de distancia. ¿Y por qué no se usa cable aislado? Por ahí ven alguna línea, por ejemplo, de media tensión o en algún tramo que esté aislado, pero es por algo particular. Si no, se usa solamente el conductor, generalmente de aluminio. Hay algunas de cobre, pero por una cuestión económica, si bien el cobre es mejor conductor que el aluminio, piensen que en una línea eléctrica que por ahí tiene 100 kilómetros o más, conviene aumentar la sección del conductor de aluminio, sigue siendo más económico que menor sección de cobre. Así es, así es. Bueno, ahí está, dice, cable desnudo. Después son todos elementos que hacen a la seguridad de la línea y a la operación de la línea, ¿no? Bueno, ahí tienen un seccionador, una autoválvula, botella terminal de media tensión, que es lo que hace, bueno, básicamente lo que hace es pasar de línea, pasa por esa botella terminal o el terminal de media tensión y lo convierte en un tendido de media tensión. Ven que ahí abajo, en la foto a la izquierda, viene con el cable desnudo, pasa por todo ese, el seccionador, hay que ver el circuito, por el terminal y lo convierte en un cable aislado de media tensión. Ven que a la izquierda se ve que pasa de ser desnudo a ser un cable aislado, como los que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Por qué? Porque ese cable aislado va a pasar a ser un tendido subterráneo, probablemente, ¿sí? Esta Entonces, parte. exactamente. Toda esta parte. O sea, este es conductor aislado y esta hasta acá, toda esta parte es conductor aislado en aire. Exactamente. O desnudo. Bueno. Muy bien. Sigamos con nuestros temas. ¿Cómo elegimos la canalización? Básicamente... Todo un tema elegir las canalizaciones. Sí, es todo un tema en sí mismo, ¿no? Sí, parece fácil, pongo cualquiera, pero no. Muchos lo que hacen es elegirla a gusto y se olvidan que a gusto a veces que tiene la limitación de que la instalación no lo permite, ¿sí? A veces no se puede poner bandeja portacables en una instalación que tiene que ser subterránea, ¿sí? Básicamente pasan esas características. Entonces, como, digamos, etapas para elegir un método aislante, de canalización, lo que naturalmente es importante destacar es el tipo de conductor, el método de instalación, o sea, cómo lo vamos a disponer,
verificar el cumplimiento de las secciones mínimas exigidas según sea el caso, y el cómputo de la cantidad de circuitos, ¿sí? Porque también se puede dar el caso de que en una misma canalización, principalmente en los cañeros y en las bandejas portacables, se puede llegar a dar el caso de que convivan en una misma canalización varios circuitos. Y ahí es donde hay que hacer esa cuenta, tenerla presente, porque hay cantidades mínimas y hay influencias de los conductores entre sí. Bien. El método de instalación. Lo acá que se hay refiere el profe, sí. lo que se refiere el profe no es que en un caño no lo podemos llenar de cables al 95% de su sección. Eso está fijado por norma y además puede ser que un cliente sea aún más exigente. Por ejemplo, YPF es aún más exigente. Creo que la norma te deja tener un 40% de la sección del caño libre y YPF te pide un 70%, por lo cual hay que tenerlo en cuenta porque son más caños o más bandejas que uno va a tener que tender. A eso se refería el profe con las secciones mínimas libres, ¿no? Yo tengo un caño de 110 milímetros de diámetro, bueno, yo no lo puedo llenar con 70 cables. Hay que hacer esa cuenta. Exacto. Bueno, esta imagen que ven acá es un extracto de la norma EA. Y nos da una forma de, digamos, de por sí, de cómo discriminar entre cada una de las posibilidades que se tienen, ¿no? Según si el conductor es desnudo primero si es desnudo, si es aislado, si incluyen conductores multipolares o si son unipolares y demás. Así que esta es una forma interesante de ver las distintas posibilidades que se tienen para el montaje de conductores, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, voy a citar el ejemplo más fácil de ver, ¿no? Si dice conductores desnudos, directamente no hay opción más que sobre aisladores. Sí, parece bastante obvio, pero bueno, tiene que ver con las características propias del conductor en sí mismo. ¿Sí? Y bueno, después, según el tipo de tendido, esto también es un extracto de la norma AEA 90364 para instalaciones, digamos, distintos tipos de instalaciones fijas, donde se muestran las aplicaciones del método de montaje de la canalización, y ahí no se observa, pero cuando vean la norma lo van a poder apreciar. Debajo de esas explicaciones de cada uno de los montajes, normalmente están las distintas secciones de cables y la máxima corriente admisible para ese tipo de montaje. Esto acá es importante a decir, porque cuando hablemos de las verificaciones de los conductores, van a ver que dentro de las verificaciones de conductores hay un coeficiente a aplicarle a los conductores que depende del montaje. Y que si uno apela a estas planillas que se observan en el estándar e incluso en los catálogos de los fabricantes, hoy como estoy, va a encontrar los distintos niveles de corriente que pueden manejar el cable en función de las características eléctricas de la instalación y del montaje en sí mismo, ¿sí? Naturalmente va a haber que hacer otro tipo de desclasificación en función de conductores y demás, pero básicamente ya el primer coeficiente, que es el de montaje, está superado si uno considera lo que está en estas tablas. Bien. Bueno, acá hay unas imágenes más de cómo podría llegar a ser una instalación de un conductor directamente enterrado, con protecciones de media caña, de cuñas o directamente de una protección rectangular para evitar los impactos. Esta protección mecánica se le suele adicionar a los cables directamente enterrados por una cuestión lógica, ¿no? O sea, nadie quiere ir golpeando cables de baja o de media tensión dispuestos sobre el terreno, sino que este elemento de protección mecánico funciona como fusible mecánico, básicamente, en donde si se rompe, o sea, si alguien lo golpea,
dice, bueno, debajo de esto naturalmente tiene que haber un cable, así que no se avanza con ese tipo de accionar. No es lo esperable, no es lo deseado, normalmente se hacen los conformes a instalaciones, conformes a obra, justamente para evitar este tipo de incidentes. Pero bueno, puede fallar, siempre. Puede fallar, claro. Y ha fallado unas cuantas veces, además. Son más veces las que han fallado que las que no. Sí, pero ha pasado hasta con cables de alta tensión, que uno dice, bueno, no, pues cuando es alta tensión todo el mundo es mucho más cuidadoso. Sí, yo No. recuerdo, tengo una anécdota sobre eso. Yo vivo muy cerca de la avenida San Martín y hace 8 o 9 años atrás habían hecho un tendido desde la subestación Malaver, en provincia, hasta la central costanera, perdón, hasta la subestación costanera. Y habían tirado un cable de 220 kV, todo por la avenida San Martín. En el cruce férreo del tren Urquiza habían tenido que hacer un desvío por cuestiones de cómo estaba el terreno y demás. Cuestiones que después de eso, después de esa instalación, se hizo un túnel en ese tren, para ese tren, en la avenida San Martín y en la estación del Libertador. Y a ese cable de 220 kV lo tuvieron que empalmar en 3 tramos, justamente por todos los incidentes que tuvieron de estas características. Si bien el conforme estaba, Como una no le pasó, sigue existiendo. claro, tal cual. El cable tuvo que ser empalmado en varias oportunidades. Así que bueno. Bueno, sobre las exigencias mínimas, acá hay algo que también sacamos de la EA, esto es netamente de baja tensión. El área total ocupada por los cables, conductor más aislación, no debe exceder el 35%, algo que mencionó ahí la profe de forma rápida, pero lo reforzamos un poquito. Habrá condiciones de mayor exigencia dependiendo de las características propias de la instalación. Esto también es un extracto de la norma, en donde en forma muy simple, muy simplificada, se indica según la sección del conductor. Esto está pensado para la gente que hace instalaciones de luminarias y demás, mucha cantidad de circuitos de iluminación y demás. Saber qué cantidad máxima de conductores uno puede disponer sobre una misma canalización. Fíjense que en la columna donde dice sección de conductor hay una parte que dice caños, y dependiendo del tipo de caño, si es liviano o semipesado, hay una cantidad máxima de conductores que puede disponer, ¿bien? Según cada sección, básicamente, ¿no? Y todo esto tiene la misma premisa que habíamos hablado antes, esa de no superar el 35% de lo instalado dentro de la canalización. Bien, pasemos ahora al dimensionamiento de cables de baja tensión, que es algo que tal vez ya sea algo bastante trillado, que ustedes ya lo vieron el año pasado, pero siempre vale la pena hacer un breve resumen del tema. Naturalmente, como mencionábamos antes, el dimensionamiento se hace en función de la función, valga la redundancia, la tensión de utilización, la corriente de consumo o potencia de las cargas, las temperaturas de utilización, las condiciones particulares del sitio de instalación y naturalmente el esquema eléctrico de cómo se va a disponer el conductor. Hay una primera verificación que se hace sobre los conductores, que es sobre la capacidad de la carga, ¿sí? Eso se tiene que ver naturalmente la corriente a transportar, o sea, la corriente que demanda el consumo en sí mismo, y la corriente admisible del cable. O sea, se hace la comparación entre esas dos variables. Naturalmente la condición admisible del cable, ahora vamos a ver cómo se obtiene. Por caída de tensión, ¿sí? Acá se hace el cálculo de caída de tensión en el conductor asociado a la corriente a transportar y se lo compara con la máxima caída de tensión admisible para ese tipo de aplicación. Si está por debajo de esa caída de tensión, perfecto. Si está por encima de esa caída de tensión, estamos en un problema y debemos rever el conductor utilizado. Y finalmente, por cortocircuito. Naturalmente, la corriente de cortocircuito a soportar, propia del sistema eléctrico donde vamos a conectar
el consumo, y versus la corriente de cortocircuito admisible del cable. La primera parte, que es por capacidad, es algo bastante sencillo. Se compara la corriente de la carga y tiene que ser inferior la corriente de la carga a la corriente admisible por aplicados esos tres coeficientes de ajuste sobre... Digo ajuste porque no siempre son en detrimento de la corriente admisible, ¿eh? Eso es importante a destacar. O sea, hay condiciones que por ahí son favorables para la conducción eléctrica y son buenas para tenerlas en cuenta. Bien, el primer factor, el K1, es el factor por corrección por temperatura, o sea, en función de una temperatura de trabajo establecida en las normas e incluso indicada por los fabricantes, que también tiene que ver con el tipo de material aislante que se utiliza, se hace un ajuste en función de las características reales de la instalación, ¿sí? Sabiendo temperaturas reales o lo más real posible, nadie sabe cuando está proyectando la verdadera realidad de las cosas, sino que se basa en históricos y evoluciones. Bien, el segundo factor, el K2, es el factor de corrección por agrupamiento. Este tiene que ver con la cantidad de conductores o circuitos que van a convivir en una misma canalización, ¿sí? Sepan que a medida que vamos colocando subconductores, según sea el caso, si no se llega con corriente o colocando varios circuitos sobre una misma canalización, es natural que haya que aplicar este factor de agrupamiento. Y el último factor, que es el factor de corrección por tendido, en algunas circunstancias, como las que les mencionaba antes, ¿no? Donde se tiene la tabla ya ajustada en función del tendido, no hay que aplicarlo, pero es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, para cables de tendidos subterráneos es algo importante, ya que la corrección por tendido no está al 100% detallada en una tabla, sino que también depende de la profundidad donde se tienda y demás, ¿sí? De la temperatura del terreno y eso. Entonces, bueno, es importante destacar que existe el factor, pero que, bueno, en algunas circunstancias de alguna forma queda obviado por utilizar las tablas. En otras, bueno, como les decía, los tendidos subterráneos, hay que hacer una desclasificación. Bien. La corriente admisible por el cable se obtiene de las tablas. Esto es un extracto de un catálogo de fabricante y van a ver que, bueno, de acuerdo a la sección y al método de tendido que habíamos visto antes, se obtiene la corriente admisible máxima por ese conductor, básicamente, ¿sí? Fíjense que los dibujos son bastante representativos. Donde dice método B1 y B2 hay dos opciones, uno que es para circuitos monofásicos, otros trifásicos sin neutro. Método C, hay también circuitos monofásicos, ya sea de un conductor armado o dos conductores unipolares. Bueno, hay como, sí, van a ver que los catálogos y la norma exhiben muy bien el tipo de conductor y la máxima corriente admisible del cable en función de esas características. Importante destacar que este tipo de tablas no solamente están adaptadas al tipo de material material conductor, sino que también al material aislante, a los dos, ¿sí? No sé para qué, volví para atrás, básicamente. Pero en función del material aislante y el material conductor, tenemos tablas de corrientes admisibles distintas. Y eso tiene que ver con dos cuestiones, ¿no? Que un poco las mencionamos más atrás en la charla de hoy y que es importante destacar, ¿sí? Los materiales conductores tienen distintos valores de conductividad. El cobre es un material mucho mejor conductor de la corriente eléctrica que el aluminio. El aluminio es más barato, ¿sí? Hay una cuestión de costos ahí. Y después tenemos los materiales aislantes. Los materiales termoplásticos resisten menos la temperatura, entonces hacen que el conductor logre o desarrolle una corriente admisible máxima menor que un material termoestable. El material, ustedes si agarran mismo material conductor, distinto material aislante, entre termoplástico y termoestable, van a encontrar que el termoestable naturalmente llega a un nivel de temperatura, un nivel de corriente admisible más elevado. Y eso tiene que ver pura y exclusivamente
con el comportamiento del material aislante. No tiene nada que ver con el material conductor. Bien, nada, es algo muy importante que me gusta mencionar. Bien, después tenemos el factor de corrección por temperatura. A los cables en aire en canalizaciones que no están directamente enterradas, hay una desclasificación por temperatura. Fíjense que para los 40 grados el factor es 1, ¿sí? Y fíjense, para otros valores por debajo de los 40 grados, tenemos un factor que incrementa la capacidad admisible del cable. Por eso antes yo les mencionaba que no son coeficientes de reducción exclusivamente, sino que son coeficientes de corrección, que se puede dar el caso de que, lo que se ve ahí, ¿no? Básicamente, si la instalación está a una temperatura inferior a los 40 grados, podemos tener las características mejoradas de corriente admisible. Ok. También hay una tabla para los cables directamente enterrados. Acá tiene que ver con digamos, las características propias de la instalación eléctrica, ¿sí? O sea, y la temperatura, el contacto del conductor con el terreno en sí mismo y demás. Bien. Factor de corrección por agrupamiento, ¿sí? Acá un poco lo que mencionábamos antes, lo que mencionaba antes, en función de la cantidad de subconductores que pueda tener una alimentación o incluso la cantidad de circuitos que pueden llegar a convivir sobre una misma canalización, tenemos que aplicar este factor. Dije los dos casos, ¿sí? No solamente es para las situaciones de distintos circuitos sobre un mismo elemento, sobre una misma canalización, perdón, sino que también para los casos en los cuales la distribución se hace con más de un subconductor, ¿sí? Cuando vean el trabajo práctico van a ver que en alguna aplicación no van a encontrar un cable que pueda manejar la carga. O sea, van a necesitar apelar a una mayor cantidad de subconductores. Y bueno, cuando se dan esas situaciones, uno tiene que tener muy presente este tipo de correcciones. ¿Sí? Acá, ahí abajo de la presentación un poco lo dice también. Bien, y el factor de corrección por tendido, ¿sí? Que como les mencionaba antes, tiene en cuenta cualquier condición que sea parte de las fijadas en la norma como convencionales. Y acá lo que mostramos es sobre los cables que están directamente tendidos, porque mencionábamos antes que en la mayoría de los casos tenemos tablas donde se exhibe la corriente admisible según el tendido. Pero para los que son cables directamente enterrados, hay que, directamente enterrados o enterrados en conductos, hay que hacer esta pequeña desclasificación en función de la profundidad a la que se coloca el tendido. Fíjense que hay distintas variantes en función del tendido. Si son muy observadores se van a dar cuenta que para 0,4 hay un error en esa tabla de fabricante. En el aula virtual hay un catálogo un poco más ajustado que no tiene ese error que se exhibe ahí, básicamente. Pero eso es un error de fabricante. Nosotros lo replicamos. Bueno, también el factor de corrección por tendido depende mucho del material, del terreno donde se va a disponer el conductor. Fíjense que dependiendo si es tierra muy húmeda, seca, incluso arena o demás con combinaciones, tenemos una desclasificación, ¿sí? Eso tiene que ver con la capacidad que tiene el terreno de disipar la temperatura que se desprende del conductor en sí mismo. Entonces, bueno, en resumen, el tendido, o sea, el tendido subterráneo tal vez sea el que más debería tener que hacerse este tipo de ajustes por tendido. Bien, naturalmente la carga a transportar es algo que tenemos que tener presente. Si no tenemos la corriente nominal, seguramente tengamos la potencia de la carga. Si para cargas monofásicas, basta con hacer el cociente entre la potencia, la tensión nominal y el coseno phi de la carga. Y para las cargas trifásicas, conceptualmente hay que dividir, es similar, pero dividido raíz de 3. ¿Sí?
Yo no sé bien si el año pasado ustedes en integración vieron potencia. Mm, ¿Alguno, Deberían haberlo visto. alguien que me quiera contar un poco de eso? Así también puedo tomar agua. Sí, por lo que recuerdo, creo que por encima, o sea, digamos, no tan en profundidad, ni tampoco en cargas trifásicas, pero de manera monofásica hablamos un poco de la potencia aparente y de la reactiva. Pero yo habiéndolo visto en la secundaria, quizá vi más que lo que vimos el año pasado todavía, Claro. digamos. No es que nos metimos demasiado en lo fino de la potencia y de todo. ¿Y hablaron algo del coseno phi? Sí, 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 Ok, pero digamos, es medio que entró, de hecho, justo esa clase del coseno phi me parece que no estuvo Carlos y lo dio el ayudante, en nuestro caso, ¿no? Quizá en el otro curso no, y fue como una clase y por lo que recuerdo fue algo muy puntual como para calcular el coseno phi para el trabajo práctico, ¿sí? Ah, Digamos, algo de algunas cargas puntuales del edificio que terminamos haciendo en la instalación, pero no, me parece que no fue algo súper digamos, fue bastante puntual. bien. Sintéticamente las potencias, o sea, la potencia aparente es eh, la que tiene la capacidad de generar carga eléctrica, perdón, la de consumos por efecto Joule, digamos, y después tenemos las potencias reactivas, que son las que generan campos magnéticos y eléctricos dependiendo de las características propias del circuito, ¿sí? Pero todas consumen energía, digámoslo así, todos consumen corriente. Entonces por eso se habla siempre del triángulo de potencias, y a nosotros la que nos interesa, o la que normalmente se expresa en las máquinas y en los distintos componentes, porque naturalmente es la que genera, la que produce el trabajo, es la potencia ahí identificada con la letra P, ¿sí? Pero bueno, si tuviesen, salvo los transformadores, claro, que salvo ellos en el trabajo práctico van a tener que calcular la corriente nominal de un transformador. El transformador generalmente está definido por su potencia aparente. Los motores y el resto de las máquinas por su potencia activa. perdón, yo creo que había dicho potencia aparente también antes, así que es un error de velocidad. Potencia Sí, no se activa. entendió muy bien, justo como que se solapó con el audio de la profe. Disculpen, potencia activa es con la letra P, que es la que tiene la capacidad de generar trabajo y bueno, disipar energía por efecto Joule. Y la potencia aparente, ahí como indicó bien la profesora, es bueno, un poco la suma vectorial de la potencia activa y las reactivas, ¿no? Las que hablábamos, las que les mencionaba antes, ¿no? Las que generan campos magnéticos y eléctricos, ¿sí? Eh, Todas las potencias reactivas normalmente suelen ser efectos no deseados, circuitalmente hablando, pero bueno, están presentes porque naturalmente existe el establecimiento de esos dos efectos, ¿no? El campo eléctrico y el campo magnético. En definitiva, la energía se mide en la potencia sobre la potencia aparente que eroga en los circuitos, y es por eso que aparece esta figura del coseno phi, que es eh, la forma de medir la potencia activa sobre el triángulo de potencias. Tal vez por ahí podríamos subir algo ahí sobre el aula virtual, muy sintético para que se vayan familiarizando con el tema, los que no lo están, básicamente. Pero bueno, para el cálculo de la corriente a transportar, sepan que si el circuito es monofásico, es potencia activa, cociente con la tensión nominal y el coseno phi, y para las cargas trifásicas es potencia activa raíz de 3, tensión nominal, coseno phi. Bien. Bueno, la caída de tensión, sí, algo bastante importante. ¿Sí? Los cables tienen, además de tener conductividad, tienen resistividad, es un circuito resistivo. En realidad es un circuito resistivo reactivo, tiene impedancia también, tiene una impedancia el cable, ¿sí? Una impedancia inductiva, ¿sí? de carácter inductivo, es un circuito RL. Y lo que se hace es un cálculo sobre esa componente que va a caer de tensión en el conductor, y compararla contra, digamos, características preestablecidas por norma. ¿De qué tienen que ver esto? O sea, eso que se establece en la norma básicamente es buscar la óptima utilización de la instalación, ¿sí?
o sea, se aceptan caídas de tensión máximas de 3% en iluminación, porque bueno, después se empiezan a deteriorar los componentes y demás. Lo mismo para la fuerza motriz. Cuando hablemos de máquinas se van a dar cuenta que la tensión impacta directamente en las potencias de las máquinas, en las cuplas de las máquinas. Entonces resulta sumamente importante que en los conductores no caiga más allá del 5%, justamente porque empezamos a tener problemas de carácter motriz. Bien, ¿de dónde sale la caída de tensión? Bueno, es una simplificación, básicamente. Lo que ven ahí es el circuito equivalente, arriba de todo, el circuito equivalente del circuito, de la aplicación en sí misma, ¿sí? Básicamente esa RJX se corresponde a la impedancia propia del cable, del conductor, y después, bueno, se llega a una tensión que es la directa de la carga. Lo que ven en la parte central es el diagrama fasorial de esa aplicación, desde la tensión que aporta la fuente a la tensión que le llega finalmente a la carga. Lo que es la diferencia entre la tensión que le llega a la fuente, entre la tensión que sale de la fuente y lo que le llega a la carga, es básicamente la caída de tensión en el conductor. ¿Sí? Y si se fijan, ahí está de alguna forma simplificada, como les mencionaba antes. Hay un segmento que es AB y otro segmento que es BC, ¿sí? Que identifican a la suma de esos dos segmentos. Es una aproximación de lo que podría llegar a ser la caída de tensión en el conductor. Hay otras componentes más, pero bueno, básicamente esa es la forma que incluso está en la norma, es de simplificar este cálculo. Bien. El segmento AB se corresponde como a la caída en la resistencia por la corriente, por el coseno phi de la carga, y el segmento BC se corresponde como la caída en la reactancia inductiva del cable por la corriente nominal de la carga por el seno de phi. Bien. Básicamente lo que van a ver en la norma y lo que se usa en la práctica es esta expresión que está acá, en donde tenemos la corriente a transportar, la constante que va a depender del sistema, la longitud del cable en kilómetros, la resistencia del conductor y la reactancia del conductor. Y naturalmente phi es el ángulo de fase entre la tensión y la corriente. De ahí sale el coseno y el seno de phi. Bien. Para cargas monofásicas la constante K es 2 y para cargas trifásicas la constante es raíz de 3. ¿Por qué es 2? Porque el largo del conductor es de ambos tramos. ¿Sí? O sea, si bien cuando ahí ponemos el largo es hacia la carga, la distancia en realidad hacia la carga. Pero uno tiene que saber que el conductor para la carga en sí mismo tiene los dos tramos, ¿no? Tiene el tramo de llegada hacia la carga y el de vuelta hacia la fuente. Entonces es por eso que está el 2. Y para las cargas trifásicas el concepto es un poquito distinto. Tendríamos que hablar sobre tensiones trifásicas bastante para que se entienda el concepto, pero sepan que la corriente nominal circula al 100% por una de las fases y retorna distribuida por las otras dos. Cuando veamos máquinas, ¿sí? Y veamos instantes transitorios de las máquinas, muy sintéticamente, esto se va a poder apreciar muy bien. ¿Sí? No quiero aburrirlos un poco, solo sepan que la constante es acá, depende de los circuitos monofásicos es 2 y para los trifásicos es raíz de 3. Acá hay algo que es interesante y quisiera escucharlos un poco qué es lo que me van a decir, ¿no? ¿Qué pasa con la caída de tensión con los cables de corriente continua? ¿Alguno se anima a tirar una respuesta? O sea, ¿qué es lo que piensan? ¿Cómo se podría llegar a hacer? Arriesguen, es sin nota esto. En general decís, o sea, decir la caída de tensión en un cable de corriente continua. Exacto. ¿Cómo calcularían la caída de tensión en un cable de corriente continua? Y verlo como una resistencia, quizás, modelarlo como una resistencia y de alguna manera ver cuánto cae en esa resistencia. Puede ser que no existe el coseno phi. Ahí entre los dos dijeron algo muy interesante.
principalmente hay que tomarlo como una resistencia, y por el otro lado, el concepto del coseno phi en circuitos de corriente continua no existe. Entonces No hay desfasaje. esa expresión, en definitiva, queda resuelta como una constante 2 por la corriente, por el largo, por la resistencia propia del cable. No tiene sentido hablar de la reactancia en ese caso, ¿sí? Y ni hablar del coseno phi ni del seno phi. O si lo quieren ver de otra forma, para un circuito de corriente continua, el coseno phi es 1. Y si el coseno phi es 1, Sí, trigonometría, el ángulo es 0, digamos. el seno de phi es 0. Claro, el coseno phi es 1 porque no estarían desfasados ni la corriente ni la tensión, que pasaría por ahí. Me gusta que lleguemos a este razonamiento entre todos, porque cuando lo hagan en el trabajo práctico no los quiero ver poner raíz de 3 y coseno phi de un cable de corriente continua, por favor. ¿Sí? Bien. Avancemos un poco más. Acá lo que se ve en la pantalla es un extracto también de un catálogo de fabricantes, en donde se dice, en función de cada una de las secciones nominales de los cables, una serie de datos: diámetro del conductor, espesor de la aislación, espesor de la envoltura, diámetro exterior. Ustedes se preguntan, ¿para qué todo esto? Bueno, se usa esta información, el diámetro exterior se usa por cuestiones mecánicas, ¿no? Para saber cuántos conductores yo puedo tener en una bandeja, básicamente, también. Y para hacer cuentas de dimensionamiento dentro de cañerías. O sea, no está, por decirlo burdamente, al pedo. Lo mismo que la masa, ¿no? El peso del cable es algo muy importante, porque, bueno, también hay que tender los cables, hay que ver que los soportes lo admitan. Pero para los fines del dimensionamiento eléctrico, los datos que nos interesan son los que están en las últimas dos columnas, que son la resistencia eléctrica y la reactancia, en ohm por kilómetros. De ahí sacamos el dato para hacer nuestro cálculo de caída de tensión. ¿Bien? ¿Y cómo es la cuenta, no? O sea, hacemos ese cálculo de caída de tensión y el resultado de esa expresión que vimos antes son unos cuantos volts. ¿Bien? No es nada porcentual hasta ahora, ¿no? O sea, acá hay que dividir. O sea, si teníamos esa caída de tensión en volt, lo dividimos por la tensión nominal del sistema donde estamos trabajando, multiplicamos por 100 y en definitiva sacamos una caída de tensión porcentual. Y es ese el valor que hay que comparar contra lo que dice la norma para ese tipo de aplicación. Y ahí hay un importante, ¿sí? Sobre el final, que es sumamente importante sumar las caídas de tensión parcial cuando se hace la verificación total. ¿Qué habré querido decir con eso? ¿Alguno quiere arriesgar? Esto está bueno que lo charlemos porque es tema de trabajo práctico. A ver, de nuevo, pues. Dice, importante, no olvidar sumar las caídas de tensión parciales cuando se hace una verificación total de una instalación. Porque puede ser que la suma no cumpla esa inecuación, digamos, ¿no? Exactamente, perfecto. Ese es un error muy, muy común. Decir, bueno, el tramo desde un tablero hasta otro tablero, o desde un tablero hasta una carga, verifica la caída de tensión. Pero alguien dice, y el tramo que viene desde el transformador también tiene su aporte, o desde otro tablero también tiene su aporte de caída de tensión. ¿Alguien lo tuvo en cuenta? Y no. Y a veces ese es un grave error de dimensionamiento de conductores. No pensar en que hay caídas de tensión anteriores al tablero o al punto de consumo. ¿Sí? Entonces es sumamente importante hacer este análisis. Y más cuando son circuitos de distintas aplicaciones en tensión. Bien, pero bueno, lo más importante es que lo tengan en cuenta, que lo tengan como referencia. Si hay un circuito, si tenemos, por ejemplo, desde un transformador hasta el motor y solamente evaluamos el tramo desde el tablero hasta el motor, estamos haciendo un análisis sesgado, no estamos mirando realmente lo que ocurre en el motor, porque nos estamos olvidando seguramente un tramo entre el transformador y el tablero. ¿Y por qué digo esto del transformador? ¿Sí? Y esto es algo muy sintético sobre transformador. Los transformadores son dispositivos que nos permiten ajustar muy bien la tensión, ¿sí? Cuando digo muy bien es,
Si ya sabemos que desde media tensión tenemos, o desde baja tensión, depende cómo lo usemos el transformador, ¿no? Si sabemos que desde el lado primario, digámoslo correctamente, tenemos una caída de tensión que viene, los transformadores normalmente tienen la posibilidad de hacer ajustes en tensión para subir la tensión de salida, la tensión secundaria, y tratar de absorber esas caídas de tensión, ¿ok? Entonces normalmente el transformador se lo toma de alguna forma como una barrera o una frontera para lo que son los cálculos de caída de tensión, justamente por esa posibilidad que se tiene. Bueno, cortocircuito. Acá la corriente de cortocircuito, lo que se hace es analizar la corriente de cortocircuito admisible del conductor versus la corriente de cortocircuito admisible, de la instalación. Bien, propia del conductor versus la de la instalación. ¿Okay? La expresión es la que ven en pantalla. La corriente admisible del cable es una constante por la sección del cable dividido la raíz de t. T es el tiempo de despeje de la falla. Despeje de la falla por parte de la protección más cercana al conductor, básicamente. Bien. Y acá hay algo importante que me gustaría mencionar, que es cuando uno está dimensionando tendidos de cable que tienen más de un subconductor. Es decir, supongamos que uno tiene que alimentar una carga que es de, no sé, 2000 amperes con cables. Va a tener una serie de subconductores, no sé, 4, 6, dependiendo de la formación que use. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo deberíamos verificar esa formación? ¿Alguno tiene alguna idea? Debemos verificar la corriente de cortocircuito sobre el conductor, sobre uno de los subconductores o sobre toda la formación. ¿Qué piensan? Alguno que quiera aportar su idea. Así puedo tomar agua también de nuevo. Están ahí, ¿no? Perdón, me perdí con la pregunta. La pregunta es, cuando uno va a verificar una formación que tiene más de un subconductor. Ahí, por ejemplo, les ponía el ejemplo de un consumo que tiene, por ejemplo, 2000 amperes. Naturalmente van a encontrar que para 2000 amperes no hay ningún cable y van a tener que usar más de un subconductor. Bien. Claro. Entonces, en ese caso, la corriente de cortocircuito admisible que hay que verificar es la de la formación completa, es decir, la de los 4, 8, 6 conductores que tenga cada fase, o la propia de cada uno de los subconductores. Me imagino que es de cada subconductor. Y la respuesta es correcta, porque si uno dimensiona para el total de la cantidad de subconductores, también estaría cayendo en un sesgo de cálculo. No por tener más subconductores uno refuerza la corriente de cortocircuito de la formación, sino que, vamos a decirlo así, la cadena es tanto más débil como el más débil de sus eslabones. Entonces uno tiene que ver si un subconductor puede resistir la corriente de cortocircuito de la instalación, ¿sí? Que nos aporta la instalación, estamos cubiertos. Si no, hay que hacer una mejora en el dimensionamiento de esa formación. O sea, tendría que tratar a cada subconductor como si fuera un cable entero, digamos. Claro, hay que tratar, a ver, Claro. más allá de lo que uno verifica en la corriente admisible y caída de tensión, ¿sí? En este caso, cuando se llega a esta parte, se dicen, por ejemplo, si hay 4 subconductores de 240 milímetros, lo que se verifica es un conductor de 240 milímetros a ver si resiste la corriente de cortocircuito. Claro. Porque si no lo resiste uno, o sea, si lo resiste uno, lo van a resistir los 4, naturalmente. Pero normalmente la falla más común es que un subconductor se suelte y se genere una falla de origen del tipo cortocircuito. ¿Bien? Sí. Eso, por favor, internalicen el concepto porque es sumamente importante. Bueno, hay algo sobre la expresión. Hay una constante que depende del tipo de cable, conductor
conductor aislante, la sección propia del conductor y hablamos del tiempo de despeje de la falla. Las constantes de los cables dependen de la combinación entre el material aislante y el material conductor, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar que, por ejemplo, cobre PVC tiene una constante, cobre polietileno reticulado tiene otra, aluminio PVC tiene una, aluminio polietileno reticulado tiene otra. Y acá hay algo que también quiero que vean, muy importante. Y vuelvo un segundo para atrás. La corriente admisible del cable es tanto más grande es tanto más grande en función de qué? De que la constante sea más grande, de que la sección sea más grande y que el tiempo de despeje sea cada vez más chico, ¿sí? Entonces, lo que se observa acá es que los cables de polietileno reticulado, se dan cuenta de eso, ¿no? Tienen una constante superior a la del PVC. Es decir, que los cables de polietileno reticulado siempre van a resistir mucho más los efectos del cortocircuito que el cable aislado en PVC. Y eso tiene que ver con lo que mencionábamos antes, ¿no? La estabilidad térmica, valga el nombre, ¿no? Termostable, del polietileno reticulado. O sea, la capacidad de absorber la energía en forma de calor de la vaina aislante, ¿sí? Así que bueno, conceptualmente van a ver que el polietileno reticulado tiene esas características distintas respecto del PVC y del EPR y otro tipo de aislantes. O sea, acá es solamente una muestra de algunas posibilidades, pero hay otras constantes más. Bien, la elección del conductor del neutro. Uy, ¿alguien iba a hacer un comentario? Yo. Ese valor que decía el profe en la diapositiva anterior está, o sea, no es que sale de la galera, sino que hay una expresión que considera todas las características térmicas de los materiales. Se las daríamos, la presión es una expresión de una reacción adiabática, o sea que no puede disipar temperatura, como es en el caso de un cortocircuito. ¿No? El problema del cortocircuito es uno de los tantos problemas, es la cantidad de calor, ¿no? Que se genera en esa falla. Entonces, bueno, los materiales se comportan de determinada manera. Por eso varían esos valores. La expresión es bastante compleja, ¿no? Por eso no vale la pena ni que la aprendan tampoco. La van a ver cuando hagan termodinámica, porque uno de los ejemplos que se utilizan de estas reacciones adiabáticas, o sea, todo el calor que se genera no se puede disipar en el instante inicial, es el cortocircuito. Pero para que sepan que no es que salen, porque si ven los números medio raros, ¿no? 74, 143, bueno, es porque están dados por una expresión que tiene sus fundamentos. No es que está fijado por norma esa constante. Exacto, o sea, tiene que ver con la transformación adiabática desarrollada por el conductor y el aislante, ¿sí? Sepan que o sea, cuando hablamos de transformación adiabática es en el momento del cortocircuito hay una liberación energética muy elevada que se la toma como una transformación adiabática, o sea que no hay prácticamente conducción no hay conducción térmica, sino que, digamos, hay una conversión directa a altas temperaturas que, bueno, impacta directamente sobre las vainas aislantes. Es por eso. ¿Ok? Bien, dimensionamiento del conductor de neutro. Esto para los sistemas de baja tensión, importante. No me pongan un neutro en media tensión, se los pido por favor. Lo comento porque lo hemos visto. Bueno, para el neutro, estas son exigencias de estándares y aplicaciones básicamente. Es que el neutro normalmente sea el 50% de las secciones de las fases en sistemas 100% equilibrados. Se deja esa sección de referencia, digámoslo así, para alguna aplicación monofásica. Casi les diría que hoy por hoy esa referencia del 50% hoy está cada vez más cercana al 100% porque bueno, hay un contenido de equipamientos monofásicos o de equipos con alto contenido de armónicos, ya vamos a hablar de lo que son los armónicos, que hacen que el neutro debería ser de una sección mayor.
Es por eso que se lo toma como un sistema desequilibrado e incluso, básicamente se pide que el neutro sea de la misma sección que las fases en algunas aplicaciones. Como dice ahí, ¿no? En sistemas de alto contenido de elementos electrónicos de potencia principalmente. Hay incluso casos en los cuales el neutro está aún más sobredimensionado, incluso al 200%. El ejemplo más clásico de ese tipo de aplicaciones son, vuelvo a los centros de cómputo, ¿sí? Ahí donde el neutro tiene que tener prácticamente el doble de la sección de las fases o el 50% por arriba de la sección de las fases, justamente porque es Por los armónicos. exactamente, por alto contenido armónico principalmente. Estos son, ahí es donde, recuerdan cuando hablábamos de cómo es la selección de los conductores y hablábamos de la función. Sí, bueno, ahí está la función, se evidencia en estos casos. Bien, acá hay algo importante a destacar, dice, para los cables multipolares pueden verse reducida la formación del cable de neutro en sí mismo en forma estándar, ¿no? Para secciones de cables multipolares hasta 16 milímetros cuadrados, ustedes van a ver que el neutro es de la misma sección de las fases, pero el cable estándar, digámoslo así, por arriba de los 16 milímetros, el de, por ejemplo, 25 o el de 35, ya van a observar que la sección empieza a ser menor, ¿sí? O sea, normalmente el cable de 25 milímetros cuadrados armado tiene las tres fases en 25 y el neutro en 16 milímetros cuadrados. Eso obedece a lo que mencionábamos más arriba, ¿no? Así que por lo menos tiene que ser el 50% de las fases, siempre y cuando los sistemas sean equilibrados. Profe, ahí se pueden obtener hasta el 50% de la sección de la fase o a veces 100%. ¿Cómo sabemos cuándo es 50 y cuándo? Volvemos a lo que mencionábamos antes. Primero hay que saber qué función va a cumplir ese cable y pedirlo de tal forma. Los fabricantes en forma estándar fabrican cables para secciones mayores de cables armados, secciones del 50% para el neutro. Pero ustedes van a observar que en los catálogos también está la posibilidad de pedir el cable con el neutro al 100%. ¿Sí? O sea, no es lo más usual en cables armados, pero existe la posibilidad. O sea, ya por las funciones que hay en la industria, es natural poder pedir que el cable tenga el 100% del conductor de neutro, el 100% de la sección de la fase en el conductor de neutro. ¿Sí? Pero bueno, o sea, menciono esto porque muchos dicen, no, pero en el catálogo vi que solamente dice 35-16 o, no sé, 25-16, no sé, 50-25, 50 milímetros cuadrados de la sección de las fases y 25 de la del neutro. Pero la realidad es que incluso se podría llegar a pedir un cable que sea de 4 por 50 milímetros cuadrados. Los fabricantes de cables lo suelen hacer y es una aplicación usual las que les mencionaban antes. Y cuando no se puede dar esas características, donde digamos los cables multipolares no ofrecen las características que se necesitan, siempre se puede volver a cables unipolares, un cable por fase, un conductor por fase, en donde, bueno, ahí naturalmente se elige la sección que corresponda para el neutro. ¿Ok? Ok. Perfecto. Bien, el cable de protección eléctrica, PE o tierra, muchos le dicen tierra, pero la norma lo menciona como PE y es el nombre correcto, protección eléctrica. Es un conductor que, bueno, básicamente el fin que tiene es el de drenar corrientes de cortocircuito, fallas y demás a través de sus límites cuando ocurre lo peor, ¿no? Entonces, debe considerarse como un conductor totalmente separado de la formación, salvo en los casos muy especiales, como dice ahí, instalaciones móviles, aparatos portátiles, en donde el conductor de tierra convive como el quinto conductor dentro de un cable multipolar, ¿sí? Pero normalmente está separado e identificado, colores verdes y amarillos, para que sea notablemente un conductor distinto, ¿sí? E incluso en algunas aplicaciones se puede usar cables directamente desnudos para
la protección eléctrica. Un caso muy usual es, por ejemplo, en el de bandejas portacables. En algunas aplicaciones se usa el cable de protección eléctrica directamente desnudo, sin ningún tipo de aislación, y se le colocan identificaciones de protección eléctrica, es una etiqueta verde-amarilla, básicamente. La elección de este tipo de conductores se basa en la premisa que está ahí en el centro, ¿no? O sea que si la sección es menor que 16 milímetros cuadrados, el conductor de tierra de protección eléctrica es el mismo que la de las fases, supongamos, ¿no? Si nosotros tenemos una instalación domiciliaria de 6 milímetros cuadrados de sección, de fase, el cable de tierra, el cable de protección eléctrica debería ser de 6 milímetros también. Si la sección va entre 16 y 35 milímetros cuadrados, se fija en 16 milímetros cuadrados, y si supera los 35 milímetros cuadrados o subconductores, tiene que ser la sección total de la formación dividido 2, por lo menos. Bien, en ningún caso la sección de los conductores de protección deberá ser menor que 2,5 milímetros cuadrados. Y esto no es una exigencia eléctrica, sino que es una exigencia mecánica. O sea, se usa un cable de 2,5 milímetros cuadrados porque el cable de tierra es el último que se tiene que cortar. Si pasa algo, no sé, un problema de tracción, si alguien se lleva puesto un caño, el último conductor que se tiene que cortar es el de tierra, o el de protección eléctrica, porque es por donde se va a drenar la falla si lo hubiera. ¿Ok? Sigamos adelante. El resultado de un dimensionamiento de cables no es que digan verifiqué 16 milímetros cuadrados, sino es que expresen una formación de cables, ¿sí? En donde se identifiquen la cantidad de fases, la cantidad de subconductores, si lo hubiera, la sección del conductor, la cantidad de subconductores del neutro, la sección del neutro y naturalmente el cable de protección eléctrica. Bien. Hay algunos ejemplos, como por ejemplo esa formación que dice 3 por 2 por 240 milímetros cuadrados, más 2 por 120, más P de 240 milímetros cuadrados. ¿Cómo se entiende esto, no? Son tres fases de 2 subconductores de 240 milímetros cuadrados, más 2 subconductores de 120 milímetros cuadrados. La primera pregunta que alguien me va a hacer es ¿y por qué no pusimos pusimos un cable de 240 milímetros cuadrados? Podríamos haberlo hecho. Tan simple como eso. Y el conductor de tierra de protección eléctrica es de 240 milímetros cuadrados. Ahí sí, por una cuestión de que siempre es más práctico que sea un solo subconductor que sean varios para la protección eléctrica. ¿Se entendió eso? Me gustaría escuchar una validación. Muy bien. La elección a veces le digo porque a veces el papel, como decimos siempre, el papel aguanta todo, pero la elección a veces de poner mayor cantidad de subconductores, porque uno dice, bueno, no sé, en algunos casos, ¿no? ¿Por qué en vez de tirar o de tender 2 subconductores por ejemplo, de 95 milímetros cuadrados, por qué no tendieron un solo conductor de 240? Viene también asociado a una cosa mecánica, ¿no? A la facilidad de montaje, ¿sí? A veces porque el tablero está en un lugar incómodo o porque el tablero no es tan grande, una celda no es tan grande, se elige poner mayor cantidad de subconductores de menor sección y no uno de gran sección, porque el cable, por ejemplo, de 240 milímetros cuadrados no es fácil de tender, no les digo una barra, pero es rígido. Ni les cuento si tienen que tender uno de 630 milímetros cuadrados como hay. Entonces, por ejemplo, ya el de 630, no les digo que es imposible, pero casi meterlo y conectarlo en un tablero. Entonces, a veces la elección de poner más de un subconductor viene o por razones eléctricas, digamos, como en el caso que vimos recién, que no verificaba, por ejemplo,
por corriente transmisible o por caída de tensión, que se pone mayor cantidad de conductores, y también viene asociado con una facilidad de montaje, ¿sí? Por eso el profe que decía, bueno, ¿por qué pusimos dos conductores de 240 y no uno de mayor sección? Bueno, a veces viene por eso. Porque meter un cable de 240, de 630 en un terminal, en un tablero, no es fácil. Correcto. Entonces a veces la práctica y la necesidad mecánica hace que se combinen de una u otra forma los subconductores. ¿Podría haber estado bien colocar uno por 240 milímetros cuadrados? Sí, sí, no pasa nada. Está bien, ¿sí? No es que esté mal ese dimensionamiento. Pero bueno, depende un poco el uso, la necesidad y demás. Bueno, después hay un par de ejemplos que son un poco más sencillos ahí sobre cables de 16 milímetros cuadrados. Pero bueno, me gustaría pasar a los multipolares. En este caso, se habla como el cable multipolar ya contempla la cantidad de fases y el neutro dentro de su formación propia. El primer número que se identifica es la cantidad de cables en paralelo. Bien. Entonces, ahí en el primer ejemplo se dice 3 cables en paralelo, que esos 3 cables en paralelo están compuestos por 3 conductores de 240 milímetros y barra 120, que es en la sección del neutro. Y naturalmente, por fuera de esas secciones que mencionábamos antes, el conductor de tierra. Y acá también, la gran pregunta, ¿por qué 2 cables de 240 milímetros cuadrados para en la tierra, que naturalmente supera el 50%? Porque 3 cables de 240 milímetros es lo que tiene la fase, y estamos poniendo 2 para la protección eléctrica. ¿Por qué se les ocurre? Los perdí. ¿Por qué pones 2 y no 3? ¿Sería? ¿O por qué no pones? ¿Cuál es la mitad de 3 conductores de 240 milímetros cuadrados? ¿La mitad de 3 de 240? 360. Claro, pero no podemos cortar un conductor a la mitad. Ese es el Claro. concepto. Entonces, Pones 2. se va a una sección superior. O también, la pregunta que me podría hacer alguien es, ¿y por qué no ponemos 3 de 120? También está bien. Está todo contemplado. ¿Es posible? Sí, es posible. Siempre y cuando uno cumpla con las necesidades técnicas de las normas y del proyecto, naturalmente podría colocar 3 conductores de 120 milímetros cuadrados para la protección eléctrica. Así que también está bien. ¿Ok? Bueno, después hay algunas formaciones que son propias de circuitos de menor corriente. Hay un cable de una única formación, 3 por 35 milímetros cuadrados, barra 16, o sea, es un cable armado de sección de fase de 35 milímetros cuadrados y de neutro de 16, y tiene la protección eléctrica de 16 milímetros cuadrados. El que está por debajo es un cable que tiene toda la misma sección para los cables, como armado, y la protección eléctrica también es de 16 milímetros cuadrados. Si tienen la misma sección, si todos tienen la misma sección, tanto neutro como las fases, como dice ahí la nota, se agrupan si todos poseen la misma sección. ¿Sí? Y bueno, el último ejemplo es un cable de baja corriente, 2 por 2,5, 2,5 milímetros cuadrados, más su protección eléctrica. Bueno, dimensionamiento de los cables de media tensión. Ustedes, ahora cuando hablemos de este tema, van a ver que hay lugares comunes. Yo lo que voy a hablar es solamente sobre los que son distintos, o sea, los dimensionamientos distintos. No voy a explicar todo lo que acabo de decir de nuevo porque no tiene mucho sentido. Básicamente vamos a ver las distinciones respecto de los cables de baja tensión. Naturalmente acá es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los datos de entrada para dimensionar un cable de media tensión? Función, tensión, corriente del consumo, potencia de las cargas, temperatura, instalación, condiciones particulares y esquemas de distribución eléctrica, ¿sí? Pero naturalmente la primera verificación es por capacidad de carga, de las mismas características de los cables de baja tensión.
la caída de tensión, la de cortocircuito, la verificación de cortocircuito, tanto del conductor propiamente dicho como de la pantalla, ¿sí? Recuerden que hablábamos antes de la pantalla de los cables de media tensión, y hay una verificación más que es por la tensión de servicio. La pongo por arriba de todo primera porque en definitiva sería la primera verificación que hay que hacer, ¿sí? Dependiendo del sistema al que va a estar conectado, se define una categoría de servicio para el cable de media tensión. Y esto depende de la tensión, naturalmente, ¿sí? Y de la aplicación, ¿sí? Entonces, acá están las dos grandes categorías de los que van a encontrar en cables de media tensión, ¿sí? La categoría 1 es para los sistemas en los que la falla contra tierra y una falla contra tierra, el cable es retirado del servicio en un tiempo no mayor a 1 hora, ¿sí? Es decir, puede soportar la falla a tierra solamente como máximo 1 hora. Cuando se utilicen cables con conductores aislados individualmente, apantallados, se podrán tolerar duraciones más prolongadas, pero en ningún caso dichos periodos serán mayores a 8 horas. Se deberá prever que estas situaciones anormales no se presenten frecuentemente. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, más allá de que son un montón de palabras, básicamente está hablando de un cable que no se lo puede dejar mucho tiempo en falla. Ustedes dirán, pero ¿es algo normal esto? Y en las redes de distribución es poco, se tarda mucho en operar a veces, se tarda mucho en ir a despejar una falla, se tarda mucho en ir a operar, cortar un cable o cambiar el circuito y demás. Más en media tensión, en baja tensión hay más posibilidades de hacer un cambio, pero como media tensión normalmente involucra mayor cantidad de consumidores, el cable tiene que estar de alguna forma mayormente preparado para poder resistir. La categoría 1 define eso, la categoría 2 es todas las redes que no están incluidas en la categoría 1, básicamente es súper amplio, pero se enfoca en una característica de servicio superior, en donde naturalmente la falla tierra se puede mantener en casos incluso más prolongados, si está aislado mayores 8 horas y demás. Básicamente son propiedades superadoras, ¿no? Una respecto de la otra. Entonces es importante empezar por acá. Hay veces que no se puede, ¿no? El cable para ciertos niveles de tensión es categoría 1 y categoría 1 morirá. Pero algunas aplicaciones de media tensión contemplan esta posibilidad. ¿Y qué es lo que se da? Es que la aislación es distinta, las características de cómo está conformado el cable es distinto y demás. Entonces es importante empezar por acá, características de servicio, para saber qué posibilidades uno tiene con los cables. Bien. Esto que ven acá es también un extracto de un catálogo de fabricante. Ahí van a ver que para 1,1 kV y 3,3 kV es directamente categoría 2, para 6,6 kV, 13.200, o sea 13,2 y 33 kV, ya ahí, para 6,6 y para 13,2 tenemos la posibilidad de elegir entre las dos variantes, y ya para 33 kV, por ser un nivel de tensión muy elevado, diría que el último nivel de tensión que se utiliza acá en el mercado argentino es solamente categoría 1. ¿Okay? Bueno, después el cálculo de capacidad de carga es exactamente el mismo. Uno tiene que saber la corriente transportal, la corriente admisible y demás. Naturalmente usa otro tipo de tablas, usa la de los cables correspondientes a media tensión. Los factores de corrección por temperatura también son de similares características, ¿sí? Van a haber otro tipo de materiales aislantes o al menos otro nombre de los materiales aislantes. La agrupación de esos conductores. Sepan que los cables de media tensión no van sobre los mismos tendidos que los de baja tensión por dos motivos: cuestiones de seguridad, cuestiones de interacción de campo eléctrico eléctrico y magnético entre los distintos circuitos. Corrección de tendido, acá lo mismo que veníamos hablando. Caída de tensión, normalmente se hace la misma cuenta que se hace en baja tensión, exactamente la misma, pero acá la diferencia es que la máxima caída admisible que se puede tolerar en redes de distribución
es hasta el 7% de la tensión nominal. Bien. Y acá es donde aparece la primera distinción, la segunda gran distinción del dimensionamiento de un cable de media tensión, ¿sí? Por un lado está la verificación de la corriente admisible, de la corriente de cortocircuito admisible desde el conductor versus la corriente de cortocircuito de una falla trifásica, ¿sí? Es la que, a la cual va a estar expuesto el conductor. Y después está la verificación de la corriente de cortocircuito admisible de la pantalla, ¿sí? Recuerden que hablábamos de que estos cables tienen una pantalla con material conductor, y esa pantalla hay que verificarla al cortocircuito. La forma de verificarla es exactamente la misma. Es esta expresión que depende de la constante del cable, materiales aislantes y conductores, la sección propia del conductor y el tiempo de despeje de la falla para la corriente admisible. Las características, las constantes de los cables son naturalmente distintas porque, bueno, acá ya aparecen otro tipo de materiales aislantes. Bien. Y para la pantalla, este es el apartado principal, la corriente admisible de la pantalla depende también de una constante que es del cable, pantalla, digamos, el material de la pantalla y el material adelante. Ahí ya hay una pequeña determinación, dice que la constante es 122,4 con cables de aislaciones termoplásticos y pantallas de cobre, algo muy habitual. La sección natural de la pantalla, eso es un dato del fabricante. Los fabricantes incluso suelen decir pantalla mínima, pero se puede pedir un cable con la sección de pantalla que uno requiera, ¿sí? Sepan que si bien no está expresado eso, o sea, no está expresado en los catálogos, sección de pantalla, no sé, 6, 10, 16, 25, etcétera, sino que es sabido que uno puede pedir un cable, porque los cables de media tensión normalmente son especiales y se piden, puede pedirlo con la sección de la pantalla que uno requiera. Bien. Después tenemos, naturalmente, el tiempo de despeje de la falla monofásica, ¿sí? Y como acá quiero hacer otra vez hincapié en lo mismo, el resultado de un dimensionamiento de cables es siempre una formación, no me digan verificó 16 porque para mí es irrelevante, en donde por un lado está para cables unipolares está por un lado la fase, la cantidad de fases, la cantidad de subconductores, la sección, y lo que se identifica al final es la sección de la pantalla, eso que estábamos mencionando antes. Y para cables multipolares, lo mismo, el mismo concepto que habíamos visto antes, ¿no? Cantidad de cables en paralelo, la cantidad y la formación que tiene el cable en sí mismo, ¿no? 3 por 35 milímetros cuadrados, como se dice ahí, y 16 milímetros cuadrados es la sección de la pantalla. Bien. El tema fabricación y ensayos de cable no es un tema que nosotros solemos tomar en los exámenes, no lo ignoren, mírenlo ustedes, se los dejamos, es un poco el cuento de cómo se fabrican los cables, desde el trefilado hasta llegar al final de las vainas y demás. Esto es un poco más enciclopédico, no es de carácter obligatorio, el que lo quiera leer, bienvenido sea porque está en la presentación, ¿sí? Pero que lo que les quiero decir es, llévense los conceptos que hablamos recién, ¿no? De sobredimensionamiento de cables. Algunas cositas ahí, la formación. Para nosotros es sumamente importante, ¿no? Lo que mencioné al final y que, mejor dicho, las 2 veces que hablamos sobre formaciones de cables, lo dije, ¿no? La verificación de un conductor tiene que resultar en una formación de un cable. O sea, de nada sirve que uno diga 16 milímetros cuadrados, 25 milímetros cuadrados, 240, sino que uno tiene que identificar cuál es la formación de cable que al final le queda con el material aislante, con el tipo de conductor, mejor dicho, con el tipo de nombre característico que tiene el producto. O sea, por ejemplo, Retenax tanto, Sintenax tanto, Afumex tanto, nombres, estoy contando nombres comerciales, ¿no? Pero conceptualmente eso, o decir cobre, polietileno reticulado y esta formación. De nada nos sirve a nosotros que ustedes digan lo que les decía antes, ¿no? 16 milímetros, 10, 20, lo que sea. Sino que tiene que resultar una formación de cable de una verificación en sí misma. ¿Alguna duda que tengan de todo este tema?
Creo que no. Hay cosas que uno quizá no va a recordar y va a tener que volver a leer, Bueno, digamos. para recordar, siempre está en el aula virtual ya subida esta misma presentación. Y bueno, después de la charla de hoy, de la clase de hoy, este video va a estar subido a YouTube. El link está también en el aula virtual. Así vamos a hacer una primera visualización del aula virtual, aprovechando el tiempo. Acá este es el aula virtual. Foro novedades es donde nosotros estamos dando las comunicaciones. Acá en video soportes ustedes van a ver videos que nosotros vamos a ir cargando ahí para que tengan como referencias. Y acá donde dice clases grabadas, las clases grabadas los van a llevar naturalmente a todos los encuentros que hagamos virtuales y que tengan la posibilidad de ser grabados y subidos a YouTube, ¿sí? Y para los que se compraron un poco más tarde, acá hay uno de los links, no se metan en este por ahora, tengo que ajustarlo a lo que me dejen ahí en el chat, que es el link al grupo de WhatsApp de ustedes, alumnos. Importante lo que dice acá, no es oficial, no es un canal oficial de comunicación, es para que ustedes se pongan de acuerdo y demás. Bien, y ya después estamos, programa de la materia, incumbencias profesionales para que ustedes las revisen, y ya empezamos trabajos prácticos y demás. Quisiera mostrarles acá algo muy importante, que ya hay una actividad que es la elección del grupo de trabajo, algo que conversamos la clase pasada y que estaría bueno que ya vayan definiendo, ¿sí? Grupos de 5 personas, grupos solamente internos sobre cada uno de sus cursos. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no armen grupos de gente de 2051 y 2052. El año pasado teníamos contemplada esa posibilidad porque era 100% virtual, pero este año por el esquema híbrido no lo vamos a poder hacer. ¿Ok? Bueno, creo que no tengo más que decirles sobre todos estos temas. Si hay alguna duda más. Si no pasamos a la clase, ya los liberamos para la clase próxima. Mercedes, ¿vos quisieras decir algo más? No. Si no tienen ninguna duda, para mí le van a surgir la duda cuando empiecen a hacer el trabajo práctico, que igual todavía no está disponible y se los vamos a indicar la clase que viene o la otra. Bueno, pasos a seguir. Pero bueno, vean, ¿no? La clase a ver si les surge alguna duda. Claro. Bueno, pasos a seguir y clase que viene. Igual lo vamos a anunciar a través del aula virtual. Si no me equivoco es instrumentos, ¿no? Instrumentos de medición. Sí. Bien, y la clase, o sea, la clase siguiente es el 11 de abril. Esa la vamos a hacer virtual. Y la próxima, 18, la hacemos presencial, que es donde explicamos el trabajo práctico. ¿Ok? Igual todo esto que estamos diciendo no es necesario que se lo acuerden, lo vamos a ir anunciando en el transcurso de la semana. Bien, ahora que ya tenemos más posibilidades, lo vamos a poder hacer. Ok, ¿alguna duda, consulta más antes de cerrar? No, ninguna. De mi parte no. Estamos. No, De mi parte tampoco. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por estar a todos, a los que contribuyeron ahí con la clase también. La idea nuestra es hacerlo lo más dinámico posible, así que si tienen consultas ahí en el transcurso, son todas siempre bienvenidas. Estamos para eso. ¿Okay? Bueno, buenísimo. Buenas noches entonces. Muy bien, buenas noches. Hasta la próxima. A la clase que viene. Buenas noches. ¿Cuántos Buenas eran por noches. grupo como máximo? 5 personas. 5. Ah, listo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.